¿Cómo están estudiantes? Nos encontramos ahora repasando lo que vienen a ser generalidades del tema de antibióticos y todo lo que viene a estar referido sobre la terapia antimicrobiana. Hay ciertas bases por las cuales nosotros debemos comenzar y es necesario tomarlas en cuenta como punto de partida para ir construyendo ciertos criterios terapéuticos. Bueno, al igual que en una construcción, que en una edificación, necesitamos comenzar por buenos cimientos y a partir de los cuales ir construyendo eh, nuestros criterios. En este caso, por ejemplo, no podemos ir colocando candelabros, focos, si no tenemos un techo. Es así que nosotros, refiriéndonos ya a nuestra clase, les sugiero ir comenzando por conocer las clases de antibióticos, sus diferencias y los mecanismos de acción que estos llegan a tener. A partir de ahí, tomando esto como punto de partida, es bueno, podríamos ya ir hablando sobre lo que es espectro de acción, biodisponibilidad y ya la parte más compleja que viene a ser el uso de los antibióticos en distintos tipos de infecciones que se pueden llegar a presentar en un paciente. Cabe recalcar que este tema es bastante extenso, tiene bastante teoría y es necesario repasarlo una y otra vez, ¿no? Entonces debemos ir por partes para no perdernos. Bueno, en algunas generalidades o nociones que ya las han debido ver mucho más adelante en otras materias, tenemos por ejemplo que si nosotros hablamos de células, tenemos por ejemplo las células eucariotas, las células procariotas. La célula bacteriana, o lo que viene a ser las bacterias, son células procariotas que como una característica principal que tienen es que estas carecen de organelos rodeados de membranas. Constan de, aquí podemos ver las tres partes principales, por ejemplo, que tienen toda célula. Tenemos una membrana plasmática, tenemos el citoplasma y aquí tenemos el material genético, pero no está rodeado o separado del citoplasma por una membrana, por lo que no hay un núcleo. Este material genético vendría a denominarse como nucleoide y está de esta manera disperso en el citoplasma. Encontramos también otras estructuras, por ejemplo, de igual forma podemos encontrar material genético extracromosómico conocido como plásmido. Tenemos, por ejemplo, estructuras especializadas que puede presentar la bacteria que le van a ayudar en su motilidad, en el movimiento, como podemos ver aquí, por ejemplo, los flagelos. Las células bacterianas, aparte de la membrana plasmática, poseen esta estructura aquí en color celeste conocida como pared celular en color café, y algunas también pueden presentar otra estructura y aquí en color celeste conocida como cápsula. O sea, aparte de la membrana tienen pared celular y pueden presentar también una cápsula. De forma general, estas son partes que podríamos encontrar en una bacteria. Hablando un poco de ciertos criterios de clasificación que podemos encontrar, tenemos algo muy importante, la tinción de Gram. Cuando hablamos de la tinción de Gram, este es un tipo de tinción que nos va a permitir diferenciar en dos grandes grupos, lo que son bacterias gram positivas y lo que son los gram negativos. Aquí por ejemplo tenemos bacilos,
puede haber también cocos gram positivos, tenemos bacilos y también cocos gram negativos. Esta clasificación se la realiza en base a la retención del tipo de colorante. Vemos aquí un color más violeta, y aquí los gram negativos pues no tendrían el colorante, no retendrían el colorante, y los vemos de ese color rosado. Aquí esto nos va a poder ayudar mejor. Tenemos aquí los gram positivos, gram negativos, y hay ciertos tipos de bacterias que no responden a este tipo de tinción. Aquí, por ejemplo, podemos decir que encontramos a las micobacterias y de forma general espiroquetas. Estos no van a responder a este tipo de tinción, que es la tinción de gram. Bueno, esto es importante porque este criterio de clasificación es el que muchas veces nosotros referimos cuando hablamos de el uso que tienen ciertos antibióticos. Nosotros muchas veces hablamos de que, por ejemplo, un determinado antibiótico actúa sobre gram positivos o gram negativos, o sobre cocos gram positivos, etcétera, ¿no? Entonces, comencemos hablando. Dentro de los cocos gram positivos podemos encontrar los estafilococos y los streptococos. Bueno, una prueba que nos ayuda a diferenciarlos es la catalasa. Esto de seguramente se lo puede ver lo van a ver en lo que es la materia de microbiología. Aquí, por ejemplo, encontramos de importancia Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Estos son cocos. Los cocos tienen esa forma redondeada. Los estafilococos se encuentran formando grupos en forma de racimos, y estos los encontramos en forma de cadenas o como pares. Aquí igual los streptococos, los más significativos, Piógenes, Agalactiae, Pneumoniae, y bueno, también podemos encontrar dentro de los cocos gram positivos lo que son los enterococos. Dentro de los bacilos gram positivos, aquí por ejemplo podemos distinguir los aerobios, anaerobios. También hay que hablar, si hay los positivos, también hay cocos gram negativos. De igual forma, podemos hablar principalmente de aerobios y anaerobios. Aquí tenemos la Neisseria, Moraxella, etc. Bacilos gram negativos. Aquí principalmente vamos a encontrar las enterobacterias. Aquí, por ejemplo, en este cuadro vemos desde las más sencillas de tratar a las prácticamente más complicadas de tratar en cuanto a una terapia antimicrobiana. Tenemos las enterobacterias y lo que son los bacilos gram negativos no fermentadores. Aquí, por ejemplo, podemos ver el Helicobacter pylori y demás. Otro tipo de bacterias, aquí tenemos micobacterias, los que son los atípicos, espiroquetas, que hablábamos anteriormente de que estos no van a responder a lo que viene a ser la tinción de gram. Muy bien, aquí ya hablamos de criterios de clasificación de los antibióticos. Muchos los pueden clasificar como bactericidas o bacteriostáticos, dependiendo de determinadas bibliografías, ¿no? Para esto hay que hablar de este efecto, entender que cuando hablamos de bactericidas se refieren a bacterias que van a directamente eliminar o destruir a las bacterias, y los bacteriostáticos simplemente lo que van a hacer es detener el crecimiento microbiano o de las bacterias. En cuanto a espectro, por ejemplo, este es otro criterio de clasificación.
donde podemos decir que encontramos bacterias de amplio espectro y de corto espectro. ¿A qué nos hace referencia? Por ejemplo, un amplio espectro que puede tratar, por ejemplo, bacilos, cocos gram positivos, como también gram negativos. A muchos autores nos hablan, por ejemplo, si puede tratar a un 25% de todo lo que vienen a ser los gram positivos y gram negativos. Estaríamos hablando de que este antibiótico es de amplio espectro, pero muchas veces el umbral para definir si un antibiótico es de amplio o de corto espectro es realmente no está definido. Ya un criterio que sí es bastante usado, conocido y lo podemos encontrar en bastante bibliografía, no solo de la parte de farmacología, sino también en microbiología, libros de bacteriología y que hacen alusión diferentes autores, es el mecanismo de acción. A esto nos referimos cómo actúa, qué es lo que el antibiótico, cuál es el efecto que este antibiótico ejerce en una determinada bacteria. Voy muy bien. A grandes rasgos, habíamos visto que encontramos, por ejemplo, en una bacteria lo que es una membrana plasmática, el material genético y lo que vienen a ser, podemos encontrar ribosomas. Como sabemos, los ribosomas están encargados de la síntesis de proteínas. Y habíamos visto que, por ejemplo, aparte de lo que es una estructura clásica de una célula de tipo eucariota, por ejemplo, estas bacterias que se clasifican dentro de lo que son las células procariotas, constan también de lo que es una pared bacteriana, que obviamente le va a dar mayor protección a esta estructura bacteriana, a esta bacteria. Los antibióticos pueden clasificarse según ejerzan su acción, ya sea sobre la pared bacteriana, sobre la síntesis de la membrana, sobre la síntesis del ADN y lo que son la síntesis de proteínas. Entonces, esos son los criterios básicos sobre los cuales nosotros podemos clasificar a los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que podemos encontrar utilizando este tipo de clasificación? Aquellos que ejercen su acción inhibiendo la síntesis de la pared celular. Tenemos, por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, todo lo que viene a ser cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de lo que conocemos también como betalactámicos. Aquí encontramos monobactamos, carbapenem, la vancomicina, fosfomicina, la bacitracina, la daptomicina. Por ejemplo, aquí también quienes van a inhibir la síntesis de la membrana plasmática, polimixina. Es una muy conocida, la polimixina B. Hay también antibióticos que van a hacer su efecto inhibiendo el metabolismo del ácido fólico. También encontramos aquellos que van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, fluoroquinolonas, la rifampicina. Aquí, por ejemplo, quinolonas o antibióticos que ejerzan su acción a este nivel, por ejemplo, ciprofloxacino, norfloxacino, etc. Aquí, tal vez lo más extenso, síntesis de proteínas. Conocemos que las proteínas se elaboran o se sintetizan en estas estructuras conocidas como ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades. Aquí en las bacterias encontramos una subunidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S.
Aquí, por ejemplo, encontramos estos grupos, lo que son las tetraciclinas, los aminoglucósidos y la espectinomicina. Dentro de lo que son los antibióticos que van a actuar sobre la subunidad mayor de 50S, tenemos, por ejemplo, los macrólidos. Los más importantes: acitromicina, claritromicina y la eritromicina. Por si acaso encontramos también a la clindamicina, lo que es el cloranfenicol, y así. A grandes rasgos, esta es una clasificación que debemos tomar en cuenta para conocer tanto el mecanismo de acción como la clasificación de los antibióticos, y para poder ir trabajando a partir de aquí. Espero les haya servido y sea de bastante utilidad. Gracias.